Bueno, en esta clase vamos a hablar de oclusión de la orejuela izquierda, que es un tema importante porque cada vez se va a ir imponiendo más. El accidente cerebrovascular se clasifica como isquémico o hemorrágico. El isquémico, a su vez, tiene tres causas principales. El infarto lacunar o de enfermedad de pequeños vasos, que es causado principalmente por hipertensión y diabetes, y son responsables del 15 al 20% de los accidentes cerebrovasculares isquémicos. El de la enfermedad de los grandes vasos, que es fundamentalmente producto del bloqueo en una arteria intracerebral extracraneal, por ejemplo, carótida o vertebral, y es responsable del 10 al 24% de los accidentes cerebrovasculares isquémicos. Y luego tenemos accidentes tromboembólicos cardíacos, que son del 20 al 30% de los eventos, y el resto son de causa desconocida, los criptogénicos o de otras causas. Podríamos decir que dentro de los criptogénicos, una proporción quizás importante de ellos son productos de FA paroxística no detectada, con lo cual los ACV cardioembólicos tendrán una incidencia aún mayor. En el estudio de Framingham se observó que los pacientes que tienen fibrilación auricular tienen 5 veces más riesgos de padecer un ACV isquémico que los pacientes sin fibrilación auricular. Pero también se observó que la discapacidad del ACV producto de la fibrilación auricular tiene mayor grado de invalidez, como vemos aquí, tanto en la fase aguda como en la fase crónica. Varios estudios demostraron que la asociación entre ACV y fibrilación auricular es evitable. Y acá vemos un metaanálisis que reúne 29 estudios con más de 28.000 pacientes que muestra cómo la administración de warfarina obteniendo un rango entre 2 y 3 reduce la tasa de ACV isquémicos y la mortalidad total. El ACV se reduce en un 67% y la mortalidad en un 27%. Pero siempre tenemos que evaluar, por un lado, el riesgo de embolia, y eso lo vamos a evaluar con el CHA2DS, contra el riesgo de sangrado, que lo podemos evaluar con el HAS-BLED. Las limitaciones con los tratamientos antivitamina K las conocemos bien, tienen respuesta impredecible, una ventana terapéutica estrecha, sabemos que tenemos que tener un RIN entre 2 y 3 o 3.5, si es menor tenemos riesgo de embolia, si es mayor tenemos riesgo de sangrado. El monitoreo sistemático de la coagulación se vuelve imprescindible, tiene un lento comienzo y desaparición del efecto. Hay pacientes que son resistentes a los antivitamina K, hay numerosas interacciones con otros fármacos y con alimentos y es necesario el ajuste de dosis en forma. Las dificultades con warfarina la vemos, por ejemplo, en este cuadro y vemos cómo el uso general de pacientes que tendrían indicación para utilizar antivitamina K es de solo el 55%. Y acá vemos otro tema muy importante que es el mantenimiento en tiempo terapéutico. Acá vemos diferentes protocolos donde se supone que el paciente se seguido mucho más de cerca, por lo cual el TTR, que es el tiempo en rango terapéutico, es mucho más alto. Y vemos que la tasa va del 58% al 67%. Tenemos los nuevos anticoagulantes que han demostrado su eficacia en diferentes trabajos, pero vemos que la tasa de sangrado, tanto mayor como menor, sigue siendo importante y es bastante similar a la que se observa con los antivitamina K. Acá los vemos en los diferentes trabajos de dabigatran, de rivaroxaban y de apixaban. El riesgo de sangrado entonces va a depender un poco de qué terapia usemos. Si usamos clopidogrel, el riesgo es 1.06.
La asociación aspirina-clopidogrel aumenta a 1,66, warfarina-aspirina 1,83 y ya cuando usamos warfarina más clopidogrel o warfarina más clopidogrel y aspirina, el riesgo es de 3,08, 3,07, con lo cual sería inadmisible. ¿Cómo podemos entonces prevenir el riesgo de ACV isquémico en pacientes con fibrilación auricular sin tanto riesgo de sangrado? Bueno, una posibilidad es intentando cerrar la orejuela. ¿Y esto por qué? Porque se ha visto que en pacientes sin valvulopatía, el 91% de los trombos se originan en la orejuela izquierda, como vemos en este ecocardiograma. Sin embargo, tenemos que tener presente que pacientes con fibrilación auricular valvular, más del 50% de los trombos auriculares izquierdos se encontraban fuera de la orejuela. Entonces, este tratamiento sería exclusivamente para los pacientes que tienen fibrilación auricular no valvular. En ritmo sinusal, la orejuela izquierda es una estructura contráctil que vacía todo su contenido en cada latido. En la fibrilación auricular, la orejuela izquierda pierde su capacidad contráctil y va dilatándose, lo que origina un enlentecimiento de la sangre, con el consecuente aumento del riesgo de trombosis. En un estudio anatomopatológico de pacientes con FA, como vimos antes, más del 90% de los trombos estaban en la orejuela izquierda. Entonces, ese hallazgo hace pensar que el cierre percutáneo de la orejuela izquierda podría ser una estrategia efectiva para prevenir el riesgo cardioembólico en pacientes con fibrilación auricular no valvular. La orejuela izquierda es un remanente embriológico cuya principal función es el control de la volemia. La orejuela izquierda está muy próxima a la arteria circunfleja izquierda, limita a nivel superior con la vena superior izquierda, la vena pulmonar superior izquierda, a nivel inferior con la válvula mitral. Tenemos que saber que la morfología de la orejuela izquierda es extremadamente heterogénea de un paciente a otro y es habitual que haya más de un lóbulo. El objetivo entonces sería excluir del resto de la circulación a la orejuela y de esta forma eliminar esta fuente tromboembolígena. Y la ventaja sería la prevención de los episodios isquémicos causados por las embolias originadas en trombos situados en la orejuela izquierda, con la supresión del tratamiento antitrombótico al poco tiempo de la intervención. Acá vemos un ejemplo, un ETE con un trombo importante. Y acá vemos las diferentes morfologías que puede tener la orejuela izquierda. Por ejemplo, morfología de cactus, morfología coliflor, ala de pollo, manga de viento y también las diferentes relaciones del orificio de la orejuela con el orificio de la vena pulmonar superior, alto, medio o bajo, lo que hace que uno deba elegir diferentes técnicas de abordaje para tratar de excluir las orejuelas. Los primeros intentos fueron la ligadura o amputación quirúrgica de la orejuela. Era obviamente limitado a pacientes que eran sometidos a cirugías, en general de reemplazo valvular. En un trabajo se incluyeron 250 pacientes sometidos a reemplazo de válvula mitral, 86 tenían fibrilación auricular, se hizo ligadura en 58 y un seguimiento a 6 años. Y lo que se observó fue una diferencia significativa a favor de la ligadura, 3 versus 17, pero la limitación es que la ligadura puede ser incompleta en el 22% de los pacientes, con lo cual es un tratamiento que, si bien se puede implementar, tiene sus limitaciones. El cierre percutáneo tiene la ventaja de que puede aplicarse a pacientes que no requieren otro tipo de cirugía. Y acá vemos diferentes dispositivos, el plató, el Amplatzer, el Watchman, el Corex, el Lariat, que son diferentes técnicas para tratar de excluir la orejuela izquierda de la circulación.
Y acá vemos en un modelo canino un dispositivo de cierre a los 30 días, vemos a 45 días cómo se logra una endotelización completa, excluyendo la orejuela entonces de la circulación. Sin embargo, hay una falta de claridad en cuanto a la indicación de la oclusión de la orejuela. Y acá vemos, por ejemplo, las guías europeas que le dan una indicación clase 2B, y las guías americanas del 2019 de fibrilación auricular también le dan una indicación de clase 2 al cierre de la orejuela. ¿Y esto por qué es? Bueno, en parte por la complejidad de la intervención, la escasa información clínica procedente de ensayos controlados y los avances recientes en el campo de la anticoagulación. El trabajo inicial para evaluar los dispositivos fue con el Watchman, el Protect, y ahí lo que se incluyeron fueron pacientes con fibrilación auricular no valvular y al menos un criterio de riesgo de embolia como ACV previo, diabetes, hipertensión o insuficiencia cardíaca. 463 pacientes fueron al oclusor versus 244 que recibieron anticoagulantes orales manteniendo un RIN entre 2 y 3. El punto final era un punto final combinado de ACV, embolia y muerte, y lo que se observó, acá tenemos la curva control y la curva intervención, que no había diferencia significativa entre las dos estrategias. Sin embargo, cuando se analizaban las tendencias, se observaba una reducción del 28% en ACV usando el oclusor de la orejuela, una disminución del 94% en ACV hemorrágico usando el oclusor de la orejuela y una disminución de la mortalidad del 38% usando el oclusor de la orejuela. Como mencioné antes, sin diferencias significativas, solo tendencias. En cuanto a los resultados de seguridad, el punto final primario era sangrado mayor, derrame pericárdico severo y embolización del dispositivo, y como se ve había una diferencia inicial que luego a través del tiempo a favor de la anticoagulación oral y luego a favor del tiempo ambas curvas se iban juntando y no había diferencia significativa. El Protect fue prolongado y a los 4 años se observó que en el punto final primario ACV, embolia sistémica y muerte, no había diferencia significativa, pero sí en la mortalidad total había una reducción con el uso de dispositivo, sí en la mortalidad cardiovascular, que había una reducción con el uso del dispositivo, y una reducción también en el ACV hemorrágico. Acá vemos un resumen de los principales protocolos de Watchman, por ejemplo, el Protect, que como mencioné, la conclusión inicial en el primer seguimiento de 18 meses es que el Watchman no era inferior a la warfarina. En el seguimiento a 4 años, que en algunos puntos finales el Watchman parecía superior a la warfarina. En el CAP, que había una mejoría en la seguridad con respecto al Protect porque se mejoró el diseño del dispositivo. En el ASAP, que se incluyeron pacientes que no podían recibir warfarina, se observó una reducción en el porcentaje de ACV en pacientes con contraindicación de warfarina, como que el dispositivo era útil también. Y en el PREVAIL, que el implante del dispositivo era seguro aún con nuevos operadores. En cuanto al Amplatzer, las experiencias son menores en cuanto a trabajos randomizados, pero sí hay muchos registros. Y acá tenemos un registro de la experiencia europea, de la primera experiencia europea, que incluía 143 pacientes. Había un 3.5% de derrame pericárdico, un 1.4% de embolia del dispositivo, un 2.1% de ACV isquémico y complicaciones menores como derrame pericárdico trivial, isquemia miocárdica transitoria o atrapamiento del dispositivo en la vena femoral, que eran muy bajitas. Y lo que sí se observa es, si uno tiene en cuenta el riesgo de ACV estimado por el chat, que era del 5.6%, el riesgo que se observa al año fue de casi un 2%, con lo cual hablaría de una reducción del 65%. La experiencia latinoamericana es bastante similar, acá vemos la población incluida. Esta es la primera experiencia, la primera publicación de experiencia.
los trabajos mostraron un implante exitoso en 60 de los 72 pacientes y las complicaciones fueron en 5 pacientes, que fue una embolización y 4 derrames pericárdicos severos. La curva de eventos mostraba el riesgo anual esperado por el CHAD, que era de 5.9, y la tasa de eventos, que fue 0 en estos pacientes en el seguimiento. Diferentes registros, en todos mostrando una reducción en la tasa de eventos observada de ACV utilizando el dispositivo Amplatzer. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El Amplatzer básicamente lo que hace es el cierre en la boca, mientras que el Watchman, el dispositivo se libera dentro de la orejuela. Y acá vemos un ejemplo. Nosotros tenemos los dos dispositivos, la posibilidad de usar los dos, el Amplatzer y el Watchman. Este es con Amplatzer. Primero se mide la orejuela y se libera el dispositivo, que se selecciona de acuerdo al tamaño de la medición que se hizo. La medición se hace tanto por eco como por las imágenes hemodinámicas. Se selecciona entonces de acuerdo a eso el dispositivo y luego, antes de liberarlo, se comprueba que ocluye perfectamente la orejuela y ahí entonces se libera. Las indicaciones serían entonces en los pacientes que tienen ACV isquémico recurrente a pesar de tomar anticoagulantes en forma correcta, los que tienen hemorragia intracraneal previa, que tienen contraindicación para recibir los anticoagulantes, los que tienen sangrado gastrointestinal recurrente, los que tienen alguna comorbilidad o coagulopatías o intolerancia a las drogas anticoagulantes. Y en conclusión, entonces, el cierre de orejuela es una alternativa terapéutica para pacientes con fibrilación auricular no valvular y contraindicación para anticoagulación oral. Pacientes con fibrilación auricular y mala adherencia al tratamiento anticoagulante, y podría ser también, considerando el riesgo que tiene la triple anticoagulación en estos pacientes, tener la posibilidad de hacer el cierre de orejuela para evitar el tratamiento anticoagulante.